Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Entonces, Buenas noches. bueno, como ya es de su conocimiento, la plataforma está en mantenimiento. Entonces, no se puede entrar, no he probado ahorita, pero no se podía entrar en la plataforma a marcar el tema de la asistencia. No se puede todavía. No se puede todavía. Ya, entonces, por estos días, la asistencia va a ser estimada. Aunque yo ahorita le acabo de dar la plataforma y sí me cargó, pero no nos han informado que ya podemos ingresar. Entonces, digamos que por lo menos estos días, déjenme ver. Buenas noches. Buenas noches. Ya, entonces la asistencia hoy día va a ser nomás aquí por el aula de Zoom. ¿Sí? No queda de otra. Entonces ahí pongan sus dos apellidos y sus dos nombres para tenerlos registrados. Bueno, si no mal recuerdo, creo que como para ya ir directo al grano, creo que nosotros nos habíamos quedado en el sistema de archivos FHS de Linux. Y en este sistema de archivos estábamos viendo el directorio USR, ¿verdad? Entonces, este directorio, habíamos visto que este directorio también tiene una estructura grande. Déjenme admitir aquí a sus compañeros. Este directorio también tiene una estructura grande y que aquí generalmente se suele almacenar los datos de otros servidores, ¿verdad? Y esta partición suele tener, o sea, este directorio suele tener su propia partición, ¿sí? Entonces eso es lo que habíamos visto en la última clase, ¿no? Dentro del directorio USR encontramos el directorio bin, ¿verdad? El directorio include, el directorio live, el directorio local. Esto es para guardar información similar a la que encontramos en el directorio raíz, pero de manera local para el directorio USR. Entonces aquí va a guardar los datos de los programas que tienen los usuarios. Y de alguna manera esto hace que cada usuario tenga su propio ambiente de trabajo, o sea, pueda trabajar con su propia versión de software. Vuelve un poco independiente a la aplicación y al usuario de otros usuarios y otras aplicaciones. Bien, también encontramos el directorio sbin, que son directorios utilizados para guardar archivos en formato binario, que normalmente son ejecutables. En este caso, los que tienen acceso aquí son el administrador o el usuario conocido como root. Ya. Bueno, también aparte del directorio USR tenemos el directorio var. Aquí vamos a tener almacenado archivos que son considerados como temporales, como por ejemplo los archivos que se utilizan para el spool, que el spool es un directorio que se utiliza para colas de impresión. Entonces, en Windows, cuando ustedes ven esa impresora chiquita que tiene muchos trabajos, acá se lo maneja en Linux como si se tratase de un directorio, ¿no? Y como esos archivos solamente son para imprimir y luego ya se desechan, entonces se almacenan en el archivo var. Ya dentro de var tenemos el directorio caché, que es un directorio que se utiliza para guardar datos de aplicaciones, pero que van a ser utilizadas por un espacio
corto de tiempo. Tenemos también el directorio library para manejar el estado de algunas aplicaciones. El directorio var log, que podemos ver los archivos bloqueados del sistema. El directorio log, aquí es donde se van a poder ubicar los mensajes que genera el sistema operativo a través de sus servicios. Entonces todos estos mensajes se guardan como un archivo que va creciendo de manera dinámica. También tenemos el directorio mail. Aquí vamos a encontrar los correos que se generan en sistemas operativos Linux. El directorio room, que aquí tiene información, ¿verdad?, que describe cómo se inició el arranque del sistema. Bueno, y acá, como ya les había mencionado, está el directorio spool, donde ahí se guarda la cola de impresión de todos los archivos. ¿Qué más? También tenemos dentro de var, tenemos un directorio temp, donde se van a almacenar información temporal que se va a guardar allí. Y bueno, también existe una estructura de directorio loss and found que se utiliza cuando existen recuperaciones de algún sistema de archivo que se ha caído y se han perdido algunos archivos. Entonces, esos se almacenan en este directorio para que de repente el administrador pueda ver si esos archivos son útiles o si se tienen que desechar, ¿no? También tenemos el directorio pros. En este directorio se va a actualizar todo lo que se mantiene en la memoria RAM como una especie de imagen de lo que es la memoria. Entonces aquí nosotros podemos obtener información acerca de los procesos que están ejecutando en el sistema. Bueno, y con eso de allí, jóvenes, hemos terminado de revisar los principales directorios del sistema operativo Linux. No sé si tienen alguna inquietud con respecto a este tema. ¿Usted va a subir ese archivo a la plataforma? No estoy seguro si ya lo subí. Me parece que ya lo subí. Sí, ese archivo Hay una documentación en la plataforma, no sé si será la misma. debe decir algo así como introducción. Alcancé a visualizar que era puras letras. Sí, debe ser entonces ese archivo, porque yo lo subí como introducción e incluso en la plataforma ya tienen un cuestionario. No recuerdo si se los mencioné en la última clase. Yo creo que sí, se los mencioné. Sí. Donde había un cuestionario que ustedes ya pueden realizar, pero para que les salga mejor el cuestionario, tienen que revisar la documentación, que me parece que se llamaba introducción. Y ahí ustedes van a encontrar toda la información que les va a permitir desarrollar el cuestionario. Y como ya saben, ese cuestionario lo pueden repetir N veces, en cualquier momento, pero ahora no, porque la plataforma está caída. Sí, está en introducción, yo lo revisé. Ya, entonces ya está subido, ¿no? Bueno, déjenme ver, creo que me toca otro documento. Déjenme ir con las diapositivas. No estoy seguro si estoy siguiendo el mismo orden del otro grupo. No, un poquito perdido. Ya, entonces vamos viendo unas diapositivas aquí del sistema Linux. Esto lo vamos a ver así rápidamente porque todas estas cosas ya lo revisamos. Aquí tenemos lo que es Linux. Linux, como les decía, viene de Unix. Unix es un sistema operativo multiplataforma, multiusuario, multitarea. Entonces todo eso allí lo ha heredado Linux. Linux es un sistema operativo del tipo de licencia GPL, es decir, que es una licencia pública general, ¿verdad? Y también es un proyecto GNU, o sea que es un proyecto de colaboración de software libre, ¿no? Entonces, todas estas características ya las hemos visto. También vimos algo de quién creó a Linux, que fue el alumno Linus Torvalds, que fue quien creó su núcleo, y esto pasó a ser del proyecto de este alumno, pues a convertirse en uno de los sistemas operativos más populares de hoy en día. También habíamos mencionado que Linux tiene un kernel
ese kernel que ustedes ven aquí de color verde es el que trabaja alrededor del hardware. Entonces el kernel es el que tiene todas las principales funciones que trabajan y hacen funcionar al hardware. Pero rodeando ese kernel hay aplicaciones que ya hemos visto que son del tipo GNU, ¿verdad? Y esas aplicaciones ayudan a trabajar con los usuarios y también tiene biblioteca de funciones, ¿no? Muy aparte de todo esto, todavía a nivel de kernel y a nivel de aplicaciones, esto es un ambiente de modo de línea de comandos, pero si nosotros queremos hacer esto un poco más amigable, podemos poner un entorno gráfico, ¿verdad? Como una capa de software adicional al kernel, entonces esto lo hace un poquito más amigable la utilización de este sistema operativo. Habíamos visto algunas de las distribuciones, por ejemplo, bueno, de Debian, sí habíamos visto algo, digamos, de Red Hat, esta nació en el año de 1995, y esta empresa se fundó tras el lanzamiento de esta distribución y tuvo muy buena acogida, ¿verdad? Y todavía sigue siendo muy referenciada. Ya, aquí tenemos acentos. CentOS es una bifurcación a nivel binario de la distribución de Linux Red Hat. Entonces, tanto Fedora como CentOS se derivan un poquito de Red Hat. Entonces, por eso son sistemas operativos o distribuciones de Linux, de sistemas operativos, que son bastante robustas. Bien, algo que creo que no hemos mencionado es que Linux también tiene sus entornos gráficos. Tienen varias capas de entornos gráficos. Las que son más populares es la KDE y la GNOME, ¿verdad? Entonces, este entorno gráfico permite manipular varios escritorios de manera simultánea. Es como tener, por decirlo así, varias máquinas, ¿no? En Windows me parece que sí se puede, pero yo tradicionalmente solo trabajo con un escritorio de Windows, entonces no he probado, pero tengo entendido que en Windows también se puede hacer multiescritorio. Pero Linux tiene este concepto de multiescritorio antes que Windows. La manera como ustedes pueden cambiarse de escritorio en Linux es pulsando el icono del panel de control, ¿verdad? O haciendo la combinación de tecla control F1, control F2 para ir saltando de escritorio a escritorio. Entonces, cuando tengan la oportunidad, lo pueden probar. Ya, a nivel de los terminales de comando, pues Linux tiene, en este caso CentOS, tiene 6 terminales, ¿verdad? Entonces, para acceder a cada uno de estos terminales, podemos acceder con la combinación de teclas Control Alt F1 y de esa manera vamos saltando de terminal en terminal y también podemos regresar al modo gráfico con la combinación de teclas Control Alt F7, ¿no? Entonces tenemos 4 escritorios, 6 terminales y un modo gráfico. Ver. Ya, aquí ya estamos en la pantalla de configuración de Linux. Entonces, cuando nosotros recién vamos a instalar, pues nos aparecerá esa pantallita donde nosotros escogemos la primera opción de instalar Linux CentOS. Después de eso, tendremos que escoger la opción del menú que queremos, o sea, el idioma en el cual queremos instalar Linux. Después de eso, podemos opcionalmente escoger el destino de donde se va a instalar el sistema operativo a nivel de disco y también qué software nosotros vamos a utilizar. Aparte de eso, tenemos que definir, o bueno, esto ya viene definido por defecto, cuál va a ser la partición de swap, ¿verdad? Linux maneja algunas particiones. Por ejemplo, aquí escogimos el disco y en este caso escogimos la partición de swap. La partición de swap es una partición que va a ser un espacio del disco destinado para que el sistema operativo pueda soportar allí lo que es su memoria virtual, ¿no? Cuando el sistema operativo no tiene memoria física, o sea, RAM física, utiliza una cosa que se llama memoria virtual que la guarda en el disco. En Windows, esa memoria virtual es un archivo que generalmente está oculto y que nosotros podemos configurarlo,
Pero en Linux se destina un sector de disco especialmente para eso allí, lo cual lo vuelve un poco más seguro y organizado y también garantiza un poco más el rendimiento. Por eso es que el sistema operativo Linux tiene mejor rendimiento que Windows, por lo menos hasta este momento. La cantidad de memoria que nosotros podemos escoger puede ser de 4 GB o si podemos escoger menos, ¿verdad? Eh, podemos escoger también 16 GB o podemos escoger de 16 a 64 GB, ¿no? La cantidad recomendada de espacio en disco sería de 2 GB de espacio de la partición SWAT, en el caso de asignar 4 GB de RAM. En el caso de tener 16 GB, va 4 GB de espacio de SWAT. Y en el caso de escoger de 64 GB, entonces podemos coger 8 GB de espacio de SWAT, ¿no? No podemos escoger un espacio de SWAT muy grande porque de todas maneras esta es una extensión de la memoria física y como esto está en disco, a pesar de toda la optimización que se haga, el disco siempre es mucho más lento que la memoria RAM. Por lo tanto, poner un SWAT muy grande podría hacer que el rendimiento de nuestro sistema operativo decaiga, ¿no? Bien, también vamos a ver otra partición, que es la partición book. Ya nosotros lo examinamos cuando estábamos viendo el sistema de archivos FHS. Entonces, en esta partición book, va a ir montado el kernel del sistema operativo. Es decir, aquí va a estar el archivo que contiene el núcleo que se va a cargar en memoria RAM. Y esto también está en su propia partición para que el proceso de la lectura al arranque sea también mucho más rápido. Ya, Linux como sistema operativo soporta algunos sistemas de archivos, ¿verdad? Los sistemas de archivos son la manera como se va a guardar físicamente en el disco los archivos. Actualmente soporta ext2, ext3 y ext4, ¿verdad? Y estos son los que soporta para la partición de boot, ¿sí? Otro tipo de particiones no están disponibles para esta partición de booteo. Bien, aquí en el directorio raíz que ya vimos se configuran todos los archivos excepto los que van en book, entonces el resto de archivos va en el raíz. Con 3 GB se puede hacer una instalación mínima de la partición raíz y con 5 GB se puede hacer una instalación completa, ¿verdad? Seleccionando todos los grupos de paquetes. Entonces, cuando vamos a seleccionar el tamaño de la partición raíz, podemos escoger 5 GB como para no tener problemas. Una vez que ya hemos escogido esos parámetros, aquí vamos a escoger el destino de la instalación. En el destino de la instalación tenemos que escoger un disco, ¿verdad? En este caso, no necesariamente tenemos un solo disco. Entonces podemos escoger más de, o sea, podemos tener aquí una serie de discos y nosotros escogemos el disco que mejor nos convenga. Cuando escogemos un disco, podemos, utilizando el signo más, podemos agregar un nuevo disco, ¿verdad? Y podemos añadir un punto de montaje en la partición raíz. Es decir, armamos nuestro nodo raíz, ¿verdad? A un dispositivo físico, que en este caso sería el disco, y que en este caso estamos especificando el tamaño del disco. Bien, una vez que hemos hecho eso de allí, podemos, bueno, aquí está ya la partición, ¿verdad? Entonces nos aparecerá esta pantalla de aquí, donde ya están todos los datos seleccionados. Bien, aparte de eso de allí, nosotros podríamos escoger de una vez, como nosotros escogimos el ISO full, es decir, que tiene todo el software, nosotros podríamos escoger de una vez instalar ya el escritorio GNOME para tener ambiente gráfico y también descargar lo que es el Office, ¿verdad? Para que tengan ya los aplicativos, ¿no? Entonces, de estos software
podamos ya instalar estos productos de aquí para que ya quede operacional nuestro sistema operativo. ¿Sí? El que se va a instalar es el OpenOffice, o sea, el software del Office de código abierto, que creo que yo les mencioné que era igualito al Office, pero no tan igualito. Bien, finalmente tenemos aquí un mensaje de lo que es la licencia. Allí nosotros lo obviamos, ¿verdad? Y por acá nos habla un poquito de lo que es el shell, ¿no? El shell es más o menos lo que vamos a encontrar en el kernel, ¿verdad? Y según este kernel es cómo se va a comportar nuestro Linux. Entonces, allí vimos todo el proceso de instalación. Ahora, ya, ahí estamos en el escritorio. Yo me parece que ya tenía abierta la aula, perdón, ya tenía abierto el VirtualBox. Yo no sé si a ustedes ya les indiqué dónde descargar el VirtualBox. No. 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 Bueno, miren, aquí ya está la plataforma activa, pero todavía no nos han dicho que activemos. Ya. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es descargar el VirtualBox. Ahí ponen ustedes VirtualBox. O sea, yo estoy usando ese. Si ustedes gustan, pueden utilizar otro. Ponen allí VirtualBox y al link que tienen aquí que dice virtualbox.org, o sea que es la organización del VirtualBox. Acceden a esa página de allí. Y en este caso tenemos disponible la 6.1. Entonces simplemente le dan clic aquí donde dice Download, ¿verdad? Y aquí les aparece la máquina virtual de VirtualBox. Y aquí entonces ustedes como van a utilizar a Windows, por lo menos yo tengo un Windows como la máquina anfitriona, entonces van a seleccionar aquí donde dice Windows y automáticamente les va a comenzar a descargar, ¿no? En este caso yo voy a cancelarlo porque yo ya lo tengo instalado, entonces yo no lo voy a descargar. Pero aquí les voy a copiar la dirección de enlace. Y voy a proceder a copiárselas en el chat, ¿verdad? Para que ustedes tengan acceso a descargarse el VirtualBox si es que no lo tienen. En esta semana, en la sección número 3, yo les puse la tarea y su tarea era instalar el VirtualBox e instalar Linux, ¿no? Entonces eso es tarea de esta semana. Como la plataforma está caída, ustedes tal vez no la han podido consultar, pero eso ya es tarea de esta semana. No los voy a presionar, o sea que ya la semana que viene tienen que tenerlo listo, pero voy a seguir mandando tareas con respecto a esto de aquí, entonces sí deberían de tenerlo listo. No se me abre el chat, déjenme, se demora eso ahí. Espérame un segundo. Déjenme intentar de nuevo. A ver si se abre el chat. Nunca se abrió. A ver, cuando lo cierro se abrió. Mal llevado ese chat. Ya, ahí eso que les copié es del VirtualBox. Entonces, esa es la máquina virtual. Y entonces, volviendo a la compartición. Entonces aquí ustedes se descargan el VirtualBox y luego lo instalan. Esa instalación es fácil, es solo siguiente, y no pasa nada. Cuando ustedes lo instalen van a tener una interfaz parecida a esta de aquí. Yo aquí tengo instalada la 6.0, ustedes están descargando la 6.1. ¿Sí? Entonces puede ser que no sean tan igualitos. Bien, aquí en mi VirtualBox, ¿verdad? Vamos a crear una máquina virtual para Linux.
¿sí? Entonces, déjenme ver. Por aquí yo tengo, ya, por aquí yo tengo el documento de instalación. Ya, entonces aquí está el documento de instalación, ¿verdad? Aquí, en este documento de instalación, nos dice que nos vayamos a esta página web para descargar el CentOS. Entonces vamos a hacerle caso aquí. Allí le damos control clic y con control clic seguimos el link que nos lleva a esta página que es la página de CentOS. En esta página de CentOS, aquí tenemos que podemos descargarnos CentOS Linux y CentOS Stream. Como nosotros queremos CentOS Linux, le damos clic aquí. Y aquí tenemos algunas distribuciones y a nosotros lo que nos interesa es la distribución, la primera de aquí, porque esta significa que es para equipos 386, es decir, equipos basados en Intel, y rayita 64, es decir, equipos de 64 bits. Entonces, como este es el ISO que nos interesa, el ISO son los instaladores del sistema operativo, le damos clic allí y entonces una vez que le damos clic allí nos abre un repositorio donde hay lugares de descarga del sistema operativo y nosotros podemos escoger, en este caso yo escojo el primero, ¿verdad? Y entonces nos lleva a un repositorio donde tenemos algunas de las distribuciones de Linux CentOS y en este caso veamos un poquito lo que dice el documento, ¿verdad? Ahí seguimos las instrucciones del documento, nos fuimos a la página, escogimos CentOS Linux, ¿verdad? Y en CentOS Linux tenemos las distribuciones y dentro de estas distribuciones nosotros tenemos que escoger uno para descargar y aquí nos dice un pequeño introducción de lo que vamos a encontrar ahí. Nos dice que nosotros tenemos el DVD ISO, esta es la imagen DVD de instalación que se descarga normalmente, o sea, esta es la que generalmente se utiliza. Tenemos Everything ISO, que esta es la imagen completa, ¿verdad? Que duplica a la imagen de DVD, tiene todos los paquetes, ¿verdad? O sea, esta es como que la más grande. Tiene Minimal ISO, esta de aquí es una imagen que se utiliza para una instalación mínima. Si alguno de ustedes tiene poco espacio de disco duro, o tiene una máquina con pocos recursos, pueden ustedes escoger instalar el ISO mínimo, pero después tendrán que instalar los paquetes que le falten. Y también tenemos NextInstall ISO, esta imagen de aquí es aún más pequeña y sirve para hacer instalaciones por medio de la red, ¿sí? Entonces, aquí el que recomienda el documento es la minimal, pero en este caso yo para no tener problemas, yo personalmente me descargué la imagen del DVD completa. Si ustedes desean, porque ustedes tienen una máquina de 32 bits, van a tener que buscar la versión de CentOS de 32 bits, porque la de 64 no les va a funcionar, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes tiene una máquina un poquito vieja, puede buscar los instaladores para esa. Bien, aquí nos dice cómo instalar CentOS en VirtualBox, entonces vamos revisando un poco. Cuando nosotros agregamos una nueva máquina virtual, ¿verdad? Nosotros tenemos que especificar la ruta, también tenemos que especificar el tipo de sistema operativo que vamos a utilizar y también tenemos que utilizar la versión, ¿no? Cuando nosotros instalamos, tenemos que escoger la cantidad de memoria que le vamos a asignar a esa máquina virtual y también tenemos que crear un disco virtual porque no tenemos ningún disco, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda cuando instalamos es que tengamos por lo menos 1280 megabytes de memoria RAM para que la instalación funcione, ¿no? Aunque dicen que con 1024 también funciona, pero lo recomendado es 1280. Se puede reservar, ¿verdad? 1.5 gigabytes de RAM, pero esto hay que considerar que cuando nosotros le asignamos más RAM a Linux, le estamos quitando más RAM al anfitrión, que es Windows, ¿no? Entonces tenemos que buscar, tenemos la memoria y si le damos más a Linux, le quitamos más a Windows y si le damos poquito a Linux, entonces Windows tiene más, ¿no? Entonces
Tengan cuidado con la asignación de memoria para que no vayan a dejar a su computadora sin memoria. Bien, la cantidad del disco duro también va a depender de lo que vamos a instalar, ¿no? Dice que si queremos hacer una instalación limpia con una imagen mínima, vamos a necesitar más o menos 8 GB de RAM y que nos van a quedar de libre 5 GB después del proceso de instalación. Entonces, eso si instalamos algo mínimo. Bien, en la máquina virtual tenemos que configurar también unos aspectos del sistema. Aquí esta es una pantallita de la máquina virtual y tenemos que cambiar el orden de arranque, ¿no? Aquí está la memoria y acá está el orden de arranque. Como nosotros no vamos a instalar desde un disquete, entonces tenemos que poner el orden de arranque de tal manera que arranque desde el dispositivo óptico por lo menos la primera vez para que lea los instaladores. Ya, estas opciones se suelen configurar automáticamente. También hay que configurar el tema de la red. Aquí lo voy a ver de manera rápida, ¿no? Hay que habilitar el adaptador de red para que esta versión de Linux tenga red. Hay que escoger aquí que el adaptador sea de tipo puente, es decir, que entre la máquina Windows física y la máquina virtual que va a ser Linux exista comunicación y para eso tenemos que escoger el adaptador tipo puente. Y a pesar de que aquí dice modo promiscuo de negar, para que tengamos navegación o para hacer una prueba, nosotros vamos a probar con modo promiscuo todo. Es decir, que paquetes de la red de Windows pasen a la red de Linux y viceversa, ¿no? Entonces nosotros vamos a habilitar eso allí. Y también tenemos que chequear el visto de que el cable de red está conectado para que Linux detecte que sí hay cable de red. Bueno, una vez que ya hemos hecho eso, tenemos que irnos en la sección de almacenamiento si es que queremos. Y entonces aquí en el controlador IDE, el controlador que va a manejar el CD-ROM, nosotros tendremos que agregar o en otras palabras montar, ¿verdad?, el contenido del CD. Entonces eso lo hacemos aquí con el botoncito de más. Y una vez que presionamos ese botoncito, tenemos que seleccionar dónde está la imagen de CentOS, los instaladores, para poder proceder a instalar. Ya, dependiendo del orden que nosotros colocamos los discos de inicio, ya sea el CD-ROM o el disco duro, tendremos que presionar la tecla F12 para seleccionar el menú de boteo en el caso que el menú de boteo no nos favorezca, ¿no? Entonces, yo pienso que no lo vamos a tener que usar, pero si alguno de ustedes les está boteando, por ejemplo, desde el CD y ya quieren botear desde el disco duro, entonces van a tener que presionar F12 para que les aparezca el menú de boteo. Bien, una vez que bootean desde el CD, se va a presentar esta pantallita de instalación. Entonces ustedes le van a dar clic aquí y se va a proceder a instalar. Creo que esto ya lo revisamos hace un momento. Cuando está instalando en la pantalla, ¿verdad? Van a ver ustedes que se cargan un poco de servicios. La mayoría de servicios que no tienen errores se ponen OK al lado para que ustedes puedan ver de que se levantaron correctamente. Y luego les aparece esta pantalla aquí que ya la vimos, que permite configurar el teclado. ¿Sí? Todo esto ya lo hicimos, en las opciones de instalación, ¿verdad? Y por acá la zona horaria, que también es importante. Esto del teclado se suele escoger solo yo aquí siempre me equivoco, no sé por qué, escojo una distribución que no es, todavía no latino. Y bueno, esto de la red podemos dejarlo para un poco después, ¿no? Entonces, ya que hemos revisado este tema de aquí, déjenme ver, nosotros tenemos clases hasta las 8, se me ha ido volando el tiempo. Ya, entonces, sin más preámbulos, ¿verdad? Déjenme mostrar. Ya, sin más preámbulos, aquí está nuestra máquina virtual, ¿verdad? Y vamos a poner aquí una nueva máquina virtual en este icono que dice nuevo. Ponemos nuevo y ahí vamos a ponerle Linux CentOS
Esto no es nada más que un nombre descriptivo, Linux CentOS, ¿verdad? Vamos a ponerle nocturno. ¿Y qué más? Déjenme ver cómo le puse el otro. Linux CentOS prueba le he puesto el otro. Nocturno. Y creo que le puse 8. Sí, bien descriptivo el nombre. Entonces ahí le colocamos un nombre descriptivo. La carpeta donde se va a guardar la máquina virtual está aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces miren, aquí están algunas máquinas virtuales que yo tengo. Entonces aquí se va a crear, yo la dejo por defecto y aquí nosotros tenemos que escoger el tipo de sistema operativo que vamos a instalar, ¿no? Podemos instalar un Unix, podemos instalar, no sé, una máquina basada en arquitectura IBM, una Mac, pero en este caso vamos a seleccionar un Windows, pero en este caso vamos a seleccionar un Linux. Y la versión de Linux que vamos a instalar es la de CentOS, pero como no tenemos aquí CentOS, entonces vamos a escoger la de Red Hat. Se me perdió. Ya vamos a escoger la de Red Hat de 64 bits, que es similar o es equivalente con CentOS, ¿no? Como CentOS se deriva de Red Hat, entonces va a ser la más compatible con la distribución que estamos instalando. Tenemos esto de aquí, le damos siguiente. Aquí nos pide poner el tamaño de la memoria. Aquí le voy a poner el 1280, creo que era lo recomendado. Entonces le coloco aquí 1280, ustedes pueden regularlo desde la barrita. Mi computadora tiene 8 megabytes de memoria, ¿verdad? Entonces aquí está asignando, o sea, aquí nos sugiere cuánto podemos utilizar, ¿no? Entonces ponemos lo recomendado, 1282, ponemos siguiente. Y aquí nos sale que si queremos crear un disco duro virtual, como yo no tengo otro disco físico, entonces lo que tengo que hacer es un disco duro virtual. Un disco duro virtual es un archivo que para la máquina virtual va a creer que es un disco físico. ¿Sí? Entonces lo dejo esto por defecto, ¿verdad? Allí se va a crear el disco duro. Aquí me dice cuál es el tipo de disco duro. Entonces este va a ser un disco duro de tipo imagen, ¿verdad? Entonces va a ser BDI. Este es el que vamos a usar por el momento. Todo por defecto. Y aquí me dice cómo quiero que se vaya a almacenar la información. Entonces yo le voy a poner dinámicamente. Es decir, mientras va necesitando, pues se va asignando. Bien, aquí me sugiere el tamaño del disco duro. Aquí está la ruta donde se va a guardar el disco duro virtual, ¿verdad? Y aquí está el tamaño que se va a coger de mi disco. Entonces yo le voy a escoger, está bien, los 8 GB que me sugiere. Y entonces ya aquí tengo creada la máquina virtual, ¿no? Entonces aquí está Linux CentOS 8 prueba nocturna, ¿no? Entonces aquí está la máquina virtual. Antes de proceder a instalar, ¿verdad? La marcamos y vamos a la configuración, a hacer las recomendaciones que nos dijeron. Entonces aquí en el sistema nosotros tenemos que quitarle la disquetera porque no va a arrancar desde la disquetera y el primer disco de arranque va a ser el disco óptico y el segundo disco de arranque va a ser el disco duro. ¿Sí? Así lo podemos hacer o podríamos invertirlo. ¿Sí? Si lo invertimos, como aquí no hay sistema operativo, lo que va a hacer es que va a saltar el disco duro y luego va a ir al disco óptico. El disco óptico, perdón. Bien, el resto de cosas las dejamos normal, ¿no? Aquí en la pantalla de almacenamiento vemos que el controlador IDE que controla al dispositivo CD-ROM virtual, porque no existe, está vacío. Entonces aquí nosotros vamos a darle clic en el más, por acá. No creo que era este más. No, estoy mal entonces. Ya, miren, entonces aquí selecciona el disco IDE, que es la unidad de CD-ROM,
Y por acá en la unidad óptica, donde está el disco del CD-ROOM, tengo que seleccionar la imagen ISO, ¿no? En este caso voy a seleccionarlo, voy a poner aquí para que me abra, me permita navegar en mi sistema, en mi Windows. Yo aquí ya tengo un directorio donde tengo guardadas las imágenes y entre las imágenes que tengo ya tengo descargada la versión de CentOS, ¿no? Entonces aquí está la versión de CentOS 7, ¿verdad? Que es un x86 de 64 bits, que es DVD, o sea que está completa y es el ISO, ¿no? Entonces la marco, le pongo Open, ¿verdad? Y allí ya está cargado, es como que se hubiera abierto el CD-ROOM, le hubiera puesto el CD y lo hubiera cerrado. Entonces aquí ya está cargado la imagen del disco duro, ¿no? Creo que se mencionaba el tema de la red, entonces aquí en el tema de la red, nosotros aquí vimos en la configuración que teníamos que escoger una red de tipo puente, esto es para tener este tráfico de red entre el host, que es mi máquina física, y mi máquina virtual. Eh, Aquí en avanzadas tenemos que estar como denegar todo el tráfico y nosotros aquí les dije yo que yo negligentemente voy a poner aquí permitir todo. No es, estoy abriendo como un camino, o sea, no tengo seguridad aquí porque el tráfico de una red y la otra red se van a intercambiar, pero estoy sacrificando seguridad por conectividad, ¿sí? Y aquí el cable de red que está conectado, entonces para Linux va a pensar que sí está en la red. Bien, antes de proseguir, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Parece que no. El video sí lo va a subir a la plataforma para Sí, poderlo revisar. se graba así. Listo, muy bien, para poderlo chequear y trabajar mejor. Ya, entonces aquí ya ponemos aceptar, ¿verdad? Aquí ya está nuestra máquina virtual, ya está creada y configurada. Entonces nosotros le vamos a poner iniciar, ¿no? Marcamos nuestro Linux CentOS 8 prueba nocturno, ¿verdad? Y lo iniciamos. Y entonces este es el momento de que podemos ir a tomarnos una tacita de café. Ya, ahí se nos abre ese menú porque está como primera unidad. Pusimos el disco duro, pero como está vacío, se saltó a la segunda unidad, que es el CD-ROOM. Y ahí tenemos la opción de instalar, ¿no? Entonces le damos Enter para que comience la instalación. Y entonces ahí tenemos que ver cómo él comienza a instalar. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en grupo. Los grupos, creo que todos los grupos ya habíamos quedado en que todos los grupos tienen computadora. Eso quedamos la última vez. Entonces, van a tener que hacer igualito. Y su primer trabajo es llegar hasta la instalación, ¿no? Ahí, como ustedes ven, ya hay unos servicios, ¿verdad? Que se levantaron y por aquí ya está chequeando todo y va a comenzar a instalar, ¿no? Entonces, lo que yo requiero es que ustedes me graben un video donde están en la reunión de Zoom. La persona que está ofreciendo la computadora, pues comparte su escritorio, así como yo lo estoy haciendo, para revisar. Y si no lo hacen así, pueden hacer con capturas de pantalla donde ustedes están reunidos y donde están grabando el proceso de instalación. Pueden ser, pueden ser así un par de pantallas según vayan avanzando el proceso, ¿no? Explicando a ustedes lo que van haciendo. Entonces, una especie como de informe lo pueden hacer así o pueden subir el link del video. Es más elegante el link del video, ¿verdad? Pero ustedes graban el video, ustedes guardan el video en su repositorio y yo lo que hago es que me envían el link. Entonces yo reviso el link, reviso su video y de esa manera les pongo nota. ¿Preguntas, jóvenes?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ya, les cuento que yo en el otro grupo de la tarde se me dañó la instalación porque me equivoqué en el idioma y tuve que volver a instalar. Así que aquí ustedes pueden escoger el idioma. En este caso se pueden poner aquí en la pantalla de abajo, pueden poner español para encontrar el español. Lo marcan, ¿verdad? Entonces ponen aquí en la pantalla de búsqueda, en el casillero de texto de búsqueda, ponen español, marcan español y ahí ustedes escogen el español más cercano, ¿verdad? Al Ecuador, que es el que está aquí, ¿no? Entonces con esto estamos configurando el idioma de instalación y aquí tenemos el botón de continuar, entonces le ponemos continuar y ahí va a continuar el proceso de instalación. Lo que nos recomendaba el documento es que configuramos la fecha y la hora. En este caso vemos que la fecha y la hora sí está configurada en la zona horaria que nos conviene. Entonces, eso está bien. El teclado ni lo toco porque siempre meto la pata. Entonces, ya mejor ni lo toco, ¿verdad? De hecho, solo tengo este de aquí. Entonces, mejor lo dejo así. Mejor lo voy a dejar así. Y entre las cosas que tenemos que configurar, ¿verdad? Esta que está aquí con un signo de admiración, tenemos que configurar que es el destino de la instalación. Le damos clic allí y entonces en la instalación nos detecta que tenemos un disco duro. Este disco duro aquí es el disco duro virtual que creamos en el VirtualBox. Entonces, solamente lo chequeamos aquí, ¿verdad? Si tuviéramos otro disco, por acá lo añadimos, pero solo vamos a trabajar con un disco, lo marcamos y le decimos que aquí en este disco virtual vacío vamos a hacer la instalación. Ahí están los 8 GB del disco, le ponemos listo y ya tenemos esa parte, ¿no? Aquí tiene el CADDUM, que es una especie de programa depurador que en el documento recomienda que no esté habilitado. Si ustedes no desean que su máquina se ponga un poquito pesada, no lo habiliten. Y creo que nada más, ¿no? Entonces el tema de la red lo voy a dejar para después y empezamos la instalación. Antes de empezar la instalación nos va a pedir que si queremos crear algún tipo de usuario, por el momento no vamos a crear usuario, pero lo que sí estamos obligados es a utilizar una contraseña. El root es el usuario por defecto que se instala. El root es el superusuario, es el administrador. Cuando ustedes han escuchado ese término, cuando a alguien le sale algo bien, dicen, él es el admin, ¿verdad? El root es el admin y es el que se crea por defecto y es el dueño del sistema operativo. Es el todopoderoso, es el Dios aquí. Entonces nosotros aquí tenemos que configurar una contraseña para el root, ¿verdad? La contraseña tiene que cumplir las medidas de seguridad. Yo aquí voy a poner una contraseña no tan fuerte porque me suelo olvidar. Entonces, como ustedes ven, mi contraseña es débil, pero así yo no me olvido. Ustedes tienen que poner una contraseña más fuerte, mayor de 8 caracteres. Ahora recomiendan 12 caracteres con mayúsculas y minúsculas, con números, con signos especiales, ¿verdad? Y eso sería una contraseña fuerte. Bien, una vez que ya hemos configurado o hemos repetido la contraseña, que por cierto no se deben de olvidar porque si no pierden el control del sistema operativo, le ponemos allí que estamos listos, ¿verdad? Déjenme darle enter por acá. Ya, no me está dejando avanzar porque me dice que es débil, pero yo le doy nuevamente listo para que a pesar de que es débil, me deje pasar, ¿no? Y listo, si ustedes ven aquí, aquí se está instalando el Linux, ¿verdad? Y ya simplemente tenemos que esperar. Bien, nos estaríamos quedando allí porque me imagino que para la siguiente clase ya ha de estar instalado, o no sé si ahorita se termina de instalar, pero como ustedes pueden ver está avanzando la instalación. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí, jóvenes?
¿Cómo les pareció la instalación? Fácil. Sí, está media, pues por defecto. Sí. Por ahí hay unos temitas de configuración que vamos a ver más adelante que Dios mediante nos ha de salir bien. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Esto de aquí ustedes lo van a tener que hacer, como les digo, las tareas duran 7 días, pero no se cierran. Entonces no se preocupen si no lo logran hacer rápido la primera vez. Lo que sí requeriría yo es que sí lo instalen porque yo voy a mandar o vamos a hacer ejercicios, entonces van a tener que utilizarlo. No sé si ya alguno de ustedes instaló el Termus. Sí les mencioné que instalen el Termus, ¿no? Para los que no tienen computadora, pero para que puedan trabajar desde el teléfono. Se los mencioné. Sí, Sí, ya. Ya. pero y se lo descarga y ¿qué más se puede hacer ahí? Ya, en el Termus lo que pueden hacer son los ejercicios. Ah, ya, porque yo lo descargué, pero En el eso es lo Termus, que quería saber. sí, en el Termus lo que pueden hacer son los ejercicios que vamos a hacer más adelante, o sea, las prácticas. Entonces, como va a ser difícil que en clase sincrónica prenden el equipo, compartan la pantalla y trabajen en equipo, entonces de repente puedan hacerlo desde el celular. Incluso para los que quieren practicar de manera individual, les va a servir así. Ahí les voy a copiar la ruta, por si acaso no quieran correr mucho riesgo. La ruta de descarga de... No sé por qué esto se me abrió. Ahí les copié la ruta de descarga del CentOS, si es que no, para que no se pierdan. Por lo menos ese es el que yo estoy instalando en este momento. Entonces, ahí lo pueden utilizar. Bien, considerando que estoy transmitiendo Zoom, grabando la clase, corriendo el sistema operativo, corriendo máquina virtual, e instalando Linux, está bastante ligero, ¿verdad? Entonces, este sistema operativo es ideal porque no consume tantos recursos. Es mucho más eficiente que un Windows. Si vemos aquí la barra de avance, vemos que todavía nos falta un poco, ¿no? De hecho, yo creo que se va a acabar la clase y ustedes no van a ver el sistema operativo terminado, pero voy a hacer aquí... caramba, tengo algunas personas... Ya, pero estos que están aquí queriendo ingresar son los del otro curso. ¿Sí? Déjenme admitirlos para decirles que me voy a desconectar y luego me vuelvo a conectar. Ya, vamos a ver si levanta este CentOS en los 2 minutos que quedan. Se va a poner pesadísima mi máquina. Pero vamos a ver si levanta para que ustedes vean cómo debe de quedar. Ya, ahí, esa es la pantalla donde ya está instalado el CentOS. Tiene diferentes versiones de kernel, entonces uno puede escoger con qué versión de kernel va a arrancar. Ahí está arrancando ya el sistema operativo. Así debería quedar el sistema operativo después de que ustedes lo instalen, o sea, lo que ustedes están viendo en pantalla. Y vean el de acá, todavía sigue instalando. Entonces ese lo voy a dejar en standby. Y este de aquí ya debería de arrancar.
Ya. Así debería quedar. Entonces, cuando arranque, le debe dar el login, y el login es, como quien dice, el prompt, ¿verdad? Que está esperando, el cursor que está esperando, que ustedes se den de alta. Para ustedes dar de alta, ustedes tienen que poner el nombre del usuario. En este caso, el nombre del usuario es el root, ¿verdad? Y ahí les pide el password que ustedes configuraron. En este caso, voy a poner el password que yo configuré aquí. Y allí estoy entrando, y ahí yo ya estoy aquí en Linux. Entonces, por ejemplo, si me cambio al directorio raíz y hago un list, entonces ahí veo el contenido de Linux, ¿no? Entonces, ahí ya estoy en Linux, ¿verdad? Y eso es lo que yo espero que ustedes lleguen en esta primera etapa, ¿no? En este caso, ya lo apago, porque ya estamos en hora y me está robando recursos. Entonces ya de una vez que se apague, y déjenme ver si lo cierro de aquí, también le pongo acá apagar. No sé cuál de los dos termine primero, pero ahí ya está, ¿no? Por acá sigue instalado. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Con la próxima clase ya lo tenemos instalado. Entonces eso sería todo por el momento. Yo me voy a quedar un momento más copiando su asistencia. Y después de eso me voy a desconectar. Déjenme copiar su asistencia. Hoy día estamos 21. Ya les copié su asistencia. Entonces yo ya me voy a desconectar. Para los alumnos con los cuales tengo clase en este momento, me voy a desconectar porque así se corta el video y separa esta clase de la otra clase, ¿no? Entonces me voy a desconectar e inmediatamente me vuelvo a conectar, ¿sí? Entonces para los alumnos de programación web, se vuelven a conectar. De mi parte, jóvenes, maestro, cuídese. muchas gracias y buenas noches. Gracias, que tengan buenas noches. Buenas Gracias, noches. jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para los de programación web, ya saben, y luego me vuelvo a conectar para separar el video.